responde a las catecolaminas, y igual el pulmón, a las catecolaminas circulantes, como también lo hace a los neurotransmisores liberados en sus inervaciones. Entonces, hay dos formas de actuar de estas sustancias, ¿verdad? El almacenamiento dentro de la terminación nerviosa lo hace a través de pools, ¿no? Son vesículas muy densas que en el centro vienen con otras sustancias como el ATP, el ácido ascórbico, etcétera. Pero hay un pool fijo y un pool móvil, es decir, una cantidad de norepinefrina que está cerca a la periferia de la vesícula para poder ser liberada eh, y que sea sacada, digamos, hacia el gap sináptico. Y otro pool fijo que está siempre ahí presente y que después es utilizado cuando hay una depresión del neurotransmisor por algún motivo. La liberación normalmente es por exocitosis o desplazamiento. Es sacado hacia el gap sináptico. Ahora, una vez que sale la norepinefrina, tiene sus propios mecanismos para aumentar la producción o disminuir la producción. Y eso va a depender de la concentración de la norepinefrina en el gap sináptico. Cuando la norepinefrina disminuye, se va a estimular un receptor beta 2 que es asociado a la proteína GS, estimulante, para que se libere mayor cantidad de norepinefrina. ¿Por qué? Porque la norepinefrina en el GAP ha disminuido. Pero si por el contrario hay mucha norepinefrina, quien se va a estimular es el receptor alfa 2, que es de la familia de las que trabajan por la proteína GI inhibidora. Entonces, la cantidad de norepinefrina va a disminuir. Ese es un sistema de autorregulación en la liberación de la norepinefrina, mediadas por el receptor beta 2 y alfa 2, como acabo de explicarles. ¿Cómo se inactiva? Pues 20% de la norepinefrina se metaboliza en el gap sináptico. Allá existen dos enzimas, una que es la MAO, y que eso significa la monoaminoxidasa, y la catecol o metiltransferasa, que es la COM. Y de la MAO hay dos tipos, la MAO A y la MAO B. La A es la que destruye, las dos destruyen la noradrenalina, pero la A es noradrenalina más serotonina y la B es noradrenalina más dopamina. Y el otro 80% de la norepinefrina que ha sido liberada, 20% va a ser metabolizada por el MAO intracelular, dentro de la terminación nerviosa. Y un 60% solo es recaptada y es almacenada intacta en las vesículas de secreción. O sea que el esfuerzo, este es un reciclaje más o menos, ¿no? El esfuerzo para generar neurotransmisores es mínimo, porque lo lanza y lo recoge, lo lanza y lo recoge, perdiendo un 40% solo en lo que es el metabolismo, ya sea en el GAP o dentro de la terminación nerviosa. Pero el 60% reciclado. Y ahí anda la norepinefrina produciendo los efectos. Entonces, cuando termina la actividad de la norepinefrina es porque o ha sido recaptada, o ha sido metabolizada, o ha habido una difusión en tejidos por ahí cercanos. Cuando es metabolizada y estos metabolitos son sacados al plasma, normalmente se puede medir los metabolitos de la noradrenalina y de la adrenalina también, porque ambas pasan por el mismo proceso, por la MAO y por la catecolometiltransferasa. Y son eliminados como ácido, es metoxihidroximandélico, o el que se llama VMA. Y es muy útil para diagnosticar patologías como el feocromocitoma, por ejemplo, que es un tumor de la glándula suprarrenal que produce cantidades enormes de catecolaminas que las dispara al torrente circulatorio. Y los metabolitos aumentan y esto nos permite sospechar en un paciente que hace crisis simpático-tónicas
episódicas, hipertensión, enrojecimiento, todo lo que es una activación masiva del simpático en episodios, podemos diagnosticar a través de la medición en la orina de estos metabolitos. Bien, entonces, más o menos, ya tenemos una idea de qué es lo que pasa aquí en la terminación nerviosa, cómo se regula la liberación, y una vez que es liberado, va a actuar sobre los receptores postsinápticos. Y una parte de estas se van a eliminar, hemos dicho por la MAO, va a recaptarse y demás, pero vamos a ver ahora qué pasa con estos receptores. ¿Cuáles son esos receptores en los que actúa la norepinefrina? Hay de dos tipos, los alfa y los beta. Así se los han llamado por las estructuras, por la forma en que al encontrarlos los han denominado. Todos estos receptores están ligados a la proteína G, o sea, son metabotróficos. Y cada uno de ellos tiene sus subtipos. El receptor alfa, por ejemplo, tiene el subtipo alfa 1 y alfa 2. El alfa 1 es de localización postsináptica y el alfa 2 es presináptica. Significa que está antes del gap sináptico del receptor alfa 2, ¿verdad? Como hemos visto hace un momento. Cuando hablamos de, de que estos receptores son metabotróficos, estamos asociándolos con esta proteína, ¿no? Con la proteína G, que tiene subunidades alfa, beta, gamma, y alfa es la que da la característica de ser estimulante o inhibitoria sobre el ATP y aumentar o disminuir la concentración de AMP cíclico dentro de la célula, y así actuar más o menos sobre la proteína quinasa A. Hay otro tipo de proteína G que libera, es decir, se la llama proteína GQ coaliciente, que se genera entre las subunidades beta y gamma. Y estas tienen otro tipo de segundos mensajeros que no son el AMP cíclico, sino son productos lipídicos como el inositol trifosfato, el diacilglicerol, etc. Entonces, todos ellos, los receptores alfa y beta, están ligados a la proteína Q, a la proteína G. Si ven el alfa 1, está ligado a la proteína coaliciente, a la que trabaja con inositol trifosfato y el diacilglicerol. El alfa 2 es inhibitorio y todos los betas son estimulantes. Esto nos va a servir para entender algunos de los efectos que tiene este sistema sobre algunos órganos y los fármacos que utilizamos. La ciencia está muy interesada en descubrir subtipos de receptores para volver cada vez más selectivos a los fármacos. Se han encontrado subtipos de receptores que nos permiten tener cierta especificidad, cierta selectividad en algunos órganos. Por ejemplo, el receptor alfa 1 se ha encontrado que tiene subtipo A, B y D. Ya vamos a ver ahorita sus localizaciones. El 2, hay el 2A y el 2B y el 2C. El B, el receptor beta, beta 1, beta 2, beta 3. Y van a ver que hay fármacos que son selectivos para cada uno de estos. Y nos permiten actuar en ciertos órganos, aumentando o disminuyendo su función de acuerdo a la patología del paciente. Ahora veamos esos efectos fisiológicos, estos que estoy mostrando acá. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esta es la típica gráfica del sistema simpático activado. El individuo que está estresado o quiere huir o luchar. Esto pasa a todos los conductores ahora en Cochabamba, que todos andan en argumentos y se quieren pelear de todo y de nada, ¿verdad? Entonces, todos andan en lucha, o tienes que escapar de un loco que se te viene encima con su tráiler, sus acuateros y demás, o vivimos estresados. El estrés cotidiano del trabajo, la presión y el que nos
vamos a tacho como país, etcétera, etcétera. Todo eso nos comienza a afectar. Y vivimos con un simpático totalmente activo, todo el día. Entonces, ¿para qué activa? ¿Por qué se activa el sistema nervioso central? ¿Por qué decimos que es para lucha o huida? Porque todas sus funciones nos preparan para eso, para escapar o pelear. El sistema nervioso se vuelve más activo, más alerta porque hay más noradrenalina. Los ojos se vuelven midriáticos para poder ver a distancia dónde vamos a correr. La boca se pone seca, la saliva es escasa, viscosa. Hay taquipneas, respiramos más rápido. Hay broncodilatación, necesitamos aire para oxigenar músculos que vamos a usar para pelear o escapar. Taquicardia, mayor fuerza contráctil, elevación de la presión arterial. Pues no es ahora nada del otro mundo ver gente hipertensa, hasta gente joven. Todo el día están con sistema simpático activo. El hígado comienza a producir glucogenólisis, liberación de glucosa, diabetes. Hígado graso, lipólisis. Es decir, el tejido graso comienza a deshacerse. Hay lipólisis, liberación de ácidos grasos, los músculos se tensan, la vejiga, pues, aumenta el tono en los esfínteres, el detrusor se relaja porque nadie cuando está por pelear está pensando en miccionar. El tubo digestivo exactamente igual, disminuye el peristatismo, no hay sensación de deposiciones, nadie piensa en entrar al baño cuando está peleando, ¿verdad? O cuando está escapando. Los esfínteres todos aumentan de tono en el tubo digestivo y la piel y las manos pues se ponen frías y sudorosas. Hay mayor perspiración. Esto es lo típico. Esto describe exactamente la acción del simpático en los diferentes órganos y sistemas. Ahora, ¿cómo se produce todo esto? Pues todos son órganos que van a estar de alguna manera afectados por los diferentes subtipos de receptores adrenérgicos que nacen del sistema simpático que es llamado tóraco-lumbar. Todo el sistema simpático nace de la columna tóraco-lumbar. La primera neurona es una neurona muy corta, va hasta el ganglio, el primer ganglio o primera sinapsis, y luego la segunda neurona que sale hacia el órgano, que es una neurona larga, a diferencia del parasimpático, que es normalmente los ganglios están cercanos a los órganos en el parasimpático. En estos son paravertebrales y la segunda neurona es larga hasta el órgano efector. Entonces, la relevancia, pues como les digo, acá farmacológica está dada por la fisiopatología de todos estos órganos. Aquí podemos afectar desde la secreción de humor acuoso, el tamaño de la pupila, la piel, el corazón, todo, el tubo digestivo, la vía urinaria, la vejiga, el recto, todo podemos alterar, afectar con la manipulación farmacológica de los receptores adrenérgicos. Quizás este slide es el que deberían pensar en aprenderlo de memoria, aunque sea. Están los diferentes subtipos de receptores y los órganos donde se encuentran estos receptores. Por ejemplo, el alfa-1A está en la uretra prostática y en los ojos. Ya vamos a ver luego qué sustancias aquí actúan como agonistas o antagonistas y cómo afectan a la próstata y los ojos. En los receptores alfa-1, B y D están los vasos sanguíneos. El alfa-2 presináptico está a nivel de la primera neurona, hacia arriba, y es un autorregulador, es el que pone freno al sistema simpático, impide la descarga adrenérgica hacia la periferia. El postsináptico, es decir, el que después del gap sináptico están allá los receptores alfa-2, pues este está en los vasos sanguíneos y el cerebro, y tienen que ver con otro tipo de segundo mensajero, no como en el primero. En el alfa-2 presináptico generalmente es inhibidor, y el postsináptico es coaliciente. El receptor beta
El beta 1 está en el corazón y en las células extraglomerulares. Beta 2 está en todos los órganos que tienen músculo liso que hay que regular. Bronquios, tracto gastrointestinal, vejiga, útero, hígado, músculo esquelético, vasos sanguíneos. Y el beta 3 está en el tejido adiposo, vasos coronarios y vejiga urinaria. Con este panorama se puede ya ir estudiando o preveyendo lo que viene después en la materia. Cuando vayamos a hablar de patologías por sistemas, van a ver que cada uno de estos receptores juegan algún rol en la terapia de las enfermedades que los afecta a estos órganos. Hay un mnemotécnico para los efectos farmacológicos, pues ya saben que tienen que aprender dónde está alfa-1, la uretra, qué hace, no sé, de todas las localizaciones. Pero el efecto farmacológico depende, pues, de qué tipo de proteína G está asociada al receptor. Alfa-1, normalmente hemos dicho que es coaliciente. Miren este mnemotécnico KISS. Alfa-1, coaliciente. Alfa-2, inhibitoria. Y los tres betas, estimulantes, incluyendo al dopaminérgico, que va a tener que ver con el sistema cardiovascular, el DOPA. Entonces, de este slide quizás es importante recordar el KISS para que veamos qué hace cada uno de los receptores en términos. ¿Dónde están ubicados? Bien, ahora vamos a ver qué es lo que van a hacer. Todo depende de la proteína G a la que están asociados. Por lo general, el receptor alfa, por lo general, es excitatorio, excepto en el músculo del intestino. Alfa-1 cierra los vasos, incrementa la resistencia periférica, incrementa la presión sanguínea, produce midriasis, inhibe la liberación de insulina, produce contracción del esfínter de la vejiga, todo es estimulación. En el músculo intestinal no, produce relajación. ¿Sí? Y alfa-2 es inhibitorio en su fase presináptica y produce inhibición de la liberación de norepinefrina. Entonces, alfa-1A, uretra prostática y ojos. ¿Qué va a pasar en el ojo? Va a producir miriasis. Esto es de uso oftalmológico. Van a ver ustedes que hay aplicaciones para fármacos que producen miriasis. ¿Tiene que ver con la próstata? Tiene que ver. Vamos a ver también aquello. Y estos receptores hemos dicho que están ligados a la proteína GQ. Y si es GQ, vamos a tener que hablar del trifosfato inositol y diacilglicerol, que aumentan que el calcio intracelular y estos activan la proteína quinasa C. Y es así que se produce el efecto de alfa-1 por incremento del calcio. La vasoconstricción de los vasos sanguíneos, la uretra prostática se contrae, ya han debido escuchar de muchos fármacos como la tamsulosina y demás que se usan para la hiperplasia prostática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque contrae pues la, el músculo prostático, el músculo liso prostático. A nivel del iris va a producir midriasis, porque produce contracción del iris, se dilata la pupila, se produce midriasis. En el músculo liso gastrointestinal aumenta el calcio. Esto hace que se estimulen los canales de potasio dependientes de calcio. ¿Para qué? Para que se genere la relajación del músculo liso. Y hemos dicho que allá es donde produce relajación, es lo único inhibitorio que tiene. A nivel hepático y del músculo esquelético producen un incremento de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, llevando a la hiperglicemia. Esta hiperglicemia es necesaria cuando se activa el simpático porque vamos a necesitar más combustible. Si vamos a pelear o escapar, necesitamos glucosa para nuestros músculos. Pues el receptor alfa-1 es un contribuyente a la hiperglicemia.
Alfa 2 en su fase presináptica, es un freno, es inhibitorio. Lo que va a pasar es que va a inhibir el AMP cíclico, la adeninatociclasa va a ser disminuida, menos AMP cíclico, y vamos a tener una menor liberación de norepinefrina. Pero cuando es posináptico, trabaja ligado a la proteína GS, estimulante. Va a contraer los vasos sanguíneos periféricos. La clonidina era un fármaco que ya no hay en nuestro medio, que se lo utilizaba para tratar la hipertensión arterial. ¿Cómo actuaba? En el receptor alfa 2 presináptico. Si entendemos que la hipertensión arterial es un incremento de la presión vasopresora del simpático, entonces tenemos que disminuir la actividad simpática. Entonces necesitamos ponerle freno al sistema simpático, estimulando el receptor alfa 2 presináptico, y lo hacíamos con la clonidina. Pero esto es verdad siempre y cuando hagamos una infusión de clonidina lenta. Si introducimos lentamente, va a actuar en los receptores presinápticos, va a producir vasodilatación y caída de la presión arterial. Pero cuando se administra de manera rápida, actúan los receptores postsinápticos, produce vasoconstricción. Y está totalmente contraindicado hacerlo cuando tienes un paciente con hipertensión al que quieres bajar con clonidina por vía intravenosa. A este lo vas a matar. Entonces vean, la rapidez con la que se administra un fármaco va a cambiar su actividad en uno u otros receptores. Hasta eso tenemos que tomar en cuenta. Las células beta de los islotes de Langerhans tienen un receptor eh, alfa 2 de tipo inhibitorio y disminuyen la liberación de insulina. Si no hay insulina, ¿qué es lo que va a haber? Hiperglicemia. Entonces, otra vez se suma el efecto alfa 1 más el efecto alfa 2, nos van a elevar la glicemia para tener combustible para la lucha, que acaba después siendo enfermedad, ¿no? Los receptores alfa 2, estos presinápticos, también son llamados autorreguladores. Y no es novedad seguramente para ustedes porque han debido escuchar en clases anteriores, cuando han hablado, por ejemplo, del sistema nervioso parasimpático, M2 es el autorregulador del sistema muscarínico. H3 es el regulador del sistema histaminérgico. Y el receptor 5-HT1 es el regulador o autorregulador de del sistema serotinérgico. Es decir, el que va a regular mayor o menor cantidad de serotonina o mayor cantidad de histamina o de acetilcolina o de norepinefrina. En este caso, alfa 2 presináptico es el regulador del sistema nervioso simpático. Bien, ahora los receptores beta. Hemos dicho que hay de tres tipos. Se han identificado tres tipos que están localizados en diferentes órganos. El beta 1 está localizado en el corazón y también en las células diuxtaglomerares del riñón. ¿Qué hace en el corazón? Aumenta el MP cíclico, fosforila canales de calcio y aumenta todas las funciones miocárdicas. El gasto cardíaco sube, es inotropo positivo, cronotropo positivo, vanotrópico positivo, todo, la conducción, la generación, la fuerza contra, todo mejora a nivel cardíaco. Es decir, incrementa, no necesariamente mejora, porque en ciertos pacientes eso puede ser deterioro también. Y en las células yuxtaglomerulares aumenta la renina. Y si aumenta la renina, aumenta la presión arterial porque hay retención de líquido. El receptor beta 2, ¿dónde está presente? En el músculo liso
en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético. En el músculo liso y en el esquelético aumenta en ambos el AMP cíclico. Ese AMP cíclico incrementado en el músculo liso estimula la fosfatasa de miosina de cadena liviana e inhibe la quinasa de miosina de cadena liviana. Esto, en términos concretos, lo que hace es abrir canales de potasio y esto produce relajación. Vasodilatación venosa, arterial, bronquios dilatados, útero relajado. Ya vamos a ver las aplicaciones de los agonistas beta, tanto en los estados de asma bronquial o parto prematuro, en la que queremos relajar el útero o relajar los bronquios, o cuando la presión arterial puede caernos cuando estimulamos los receptores beta 2 y rompemos el equilibrio con los alfa 1. El beta 2 que está en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético, lo que hace es fosforilar canales de calcio. Aumenta el calcio, aumenta la contracción. A nivel cardíaco vamos a tener palpitaciones y a nivel del músculo esquelético, temblor. Es uno de los efectos adversos del beta 2 que el paciente que está recibiendo por algún motivo de alguna patología que requiere un beta 2 puede presentar palpitaciones, temblores y este tipo de cosas. También el beta 2 está asociado con el metabolismo de la glucosa. El, el receptor beta 2 produce hiperglicemia y esto produce debido a que aumenta la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Entonces ya tenemos tres receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2 y beta 2, que están asociados al incremento de la glicemia. El receptor beta 3 está presente en el músculo detrusor de la vejiga, aumenta el MP cíclico, relajación. En el tejido adiposo, aumenta el MP cíclico, aumenta la sensibilidad a la hormona lipasa y produce lipólisis. En la actualidad hay varios productos que están en estudio en FDA, en fase casi final, que están siendo estudiados, justamente son beta 3 agonistas para tratar pacientes con obesidad mórbida. Seguramente ya pronto vamos a tener novedades de esos productos. Entonces, beta 1, corazón y aparato yuxta en primer lugar. Beta 2, todos los órganos de musculatura lisa, en los que la broncodilatación, la vasodilatación, el aumento de la insulina, la disminución de la motilidad gastrointestinal, bla, 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 el trabajo de parto, etcétera, van a ser inhibidos. Y el beta 3, que produce lipólisis y relajación del músculo detrusor en la vejiga. Cuando se activa beta 1 y beta 2, vamos a tener en beta 1, ya sabemos, corazón y obstáculo lumbar. Entonces, sus efectos son obvios. Van a ser ocasionados por hemos dicho que beta 1, beta 2 y beta 3, todos están ligados a la proteína GS. Y esto, la adenilatoxiclasa o adenilciclasa, que aumenta el AMP cíclico y produce a través del cáncer los efectos a nivel cardíaco y a nivel renal. Esto es quizás interesante que ustedes puedan después ya masticar mejor. El receptor beta 2 induce la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Están ligados a la proteína GS, ¿verdad? Aumentan el AMP cíclico. Y esto, el AMP cíclico, lleva a la glucogenólisis y la gluconeogénesis, aumenta la glicemia.
Pero por otro lado, aumentan la insulina, porque las células beta de Langerhans tienen este tipo de receptores beta 2 que estimulan la producción de insulina. Entonces hay un efecto opuesto. Uno es hiperglicémico y el otro es hipoglicémico. Y por el mismo receptor. Normalmente debería haber un equilibrio sin efecto. No debería haber ni hipo ni hiperglicemia, pero generalmente hay una tendencia de predominio a la hiperglicemia. Porque necesitamos, cuando se activa el simpático, azúcar, glucosa para poder escapar o pelear. Si predominara la hipoglicemia, esto sería muy peligroso, porque la hipoglicemia destruye células, mata el cerebro y te puedes morir. La hiperglicemia no te mata. Puedes entrar en coma hiperglicémico, hiperosmolar, todo lo que quieras, pero la hipoglicemia, pocos minutos de hipoglicemia puede acabar con la vida del paciente. Entonces, cuando nuestro organismo hace hipoglicemia, hay una liberación compensatora de catecolaminas. Esas catecolaminas circulantes van a producir actividad sobre qué receptores? Alfa 1, alfa 2 y beta 2. ¿Para qué? Para producir hiperglicemia. Entonces ahí están, ¿no? Ahí están ubicados. ¿Y qué es lo que hacen? Todo relaja. Esto ya, para que les repito, ustedes van a aprender esto y van a saber que estos son los efectos que produce la activación de este receptor. Entonces, en forma resumida, beta es inhibidor en la mayor parte de sus acciones, excepto en el corazón, que aumenta todo. Pero el resto, todo lo que es músculo liso, relaja. La dopamina tiene propiedades agonistas alfa 1, alfa 2 y D o dopamina 1. Y esto van a ver después cuando hablemos de insulina cardíaca, que ustedes van a charlar esto con la doctora Crespo, ¿no? Y van a ver que en algún tipo de insuficiencia circulatoria de tipo cardiogénico se utiliza la dopamina como tratamiento, especialmente en pacientes en los que se quiere mantener cierta tasa de filtración glomerular, cuando la insuficiencia cardíaca está asociada a una insuficiencia renal. Entonces hay una vasodilatación renal que mejora la perfusión renal y mejora, obviamente, la función cardíaca. Y así, ahora podemos ver si quieren algo de aplicaciones así, si vemos el ojo, vamos a pensar cuando hablamos de simpático, que alfa 1 se usa para hacer exámenes oftalmológicos, produce midriasis. En el miocardio, beta 1, ¿qué va a hacer? Va a aumentar todas las funciones inotrópica, cronotrópica, osmotrópica, etc. En los vasos sanguíneos, ¿quién regula la presión arterial? Es el sistema simpático, a través de dos receptores. Alfa 1, que produce vasoconstricción, y beta 2, que produce vasodilatación. Y el equilibrio de estos dos es que regula la tensión arterial. El parasimpático no tiene inervación en los vasos. Hay terminaciones nerviosas parasimpáticas, hay receptores, liberan un factor de relajación endotelial, que es el óxido nítrico y demás, pero el día a día, el minuto a minuto del control de la presión arterial está dado por alfa 1 y beta 2. Antiasmático a nivel pulmonar, ¿por qué? Porque relaja el músculo bronquial, disminuye la liberación de histamina, disminuye las secreciones, útil para el asma bronquial. En el tubo digestivo actúan como antiespasmódicos, tanto alfa 1 como beta 2, relajación del músculo liso y contracción de los esfínteres. A nivel urinario, antimiccional, a los pacientes que tienen incontinencia urinaria, alfa 1, beta 2, relajación del músculo liso, contracción de esfínteres. En la piel, alfa 1 se puede usar para tratar sudoraciones, piloerección, etc. El metabólico
predomina el efecto alfa 2 con disminución de la liberación de insulina y beta 2 con aumento de la liberación de insulina. Entonces, esto es como un resumen de lo que hablaban, ¿no? Bien, ahora vamos a la parte esta que me interesa. Eso del efecto, esto es fisiología, ¿no? Esto nunca no es tema siquiera de la materia, pero no puedo entrar a tema sin que estar seguro de que por lo menos yo lo he mencionado, he dicho que dónde actúan y qué hacen. Los medicamentos que usamos, normalmente decimos que son de alguna de estas características eh, de selectividad. ¿De qué depende que sea un fármaco más alfa 1 que alfa 2 o más alfa 2 que alfa 1 o más beta 1 que beta 2 más beta 2 que beta 1 o que sea igual beta 1 beta 2 o que actúen sobre todos los receptores? Como lo hace la adrenalina, que es alfa 1 alfa 2 beta 1 beta 2 o la norepinefrina, que solo actúa sobre alfa 1 alfa 2 y beta 1 y no tanto en beta 2. La dopamina actúa sobre beta 1 alfa 1 dopa 1 dopa 2. Pues esto depende primero de la densidad de receptores en ciertos órganos, de la desensibilización que pueden haber sufrido por agonistas circulantes, etcétera, y por la estructura química. Entonces, la estructura química determina a qué tipo de receptor se va a ligar la sustancia que estamos utilizando. La dosis, al final, la selectividad por ciertos receptores es relativa. No existe ningún fármaco que sea exclusivamente o tan selectivo que solo actúa sobre un receptor. Todo es cuestión de dosis. A cierta dosis son más beta 1 que beta 2, pero si aumenta la dosis, pues beta 1 y beta 2 todos van a estar estimulados. Uno de los aspectos fundamentales para entender los efectos de los agonistas del simpático y del parasimpático también es el control a través de algunos parámetros hemodinámicos que tiene nuestro cuerpo instalado de una manera muy inteligente. Existe tanto a nivel de la aorta como de la bifurcación carotidia, grupos celulares especializados que los llamamos barroreceptores. Estos barroreceptores, la próxima clase, que es el jueves, voy a mostrarles un simulador y vamos a ver cómo actúan estas catecolaminas en un organismo en el que hay regulación homeostática. Los efectos puros de los fármacos no son observados, porque nuestro cuerpo, si utilizamos sustancias vasoactivas, van a regular, van a hacer homeostasis inmediatamente. Si la presión cae, va a haber taquicardia. Si la presión sube mucho, va a haber bradicardia. ¿Por qué? Porque estos varios receptores están protegiendo un órgano que se llama cerebro, que es el más importante. Y estos varios receptores ubicados en la bifurcación carotidia están ahí puestos para que no exista daño vascular a nivel cardíaco, a nivel cerebral. Que la perfusión de este órgano sea continua, permanente y sostenida. Caso contrario, pues ahí nos acabamos, ¿no? Bien, entonces un determinante es la presión diastólica. No es la sistólica la que estimula los barroreceptores. Todo fármaco que baje la presión diastólica es un fármaco que va a desencadenar mecanismos homeostáticos. No es la presión sistólica. ¿Ya? Bien, entonces ahora veamos un poquito de los fármacos. Ya hemos analizado el gap sináptico, hemos visto los receptores, hemos visto los efectos fisiológicos. Ahora veamos los fármacos. Estos fármacos que los llamamos agonistas del sistema simpático. ¿Qué significa agonista? Es un fármaco que tiene actividad intrínseca.
Esto que están viendo, esto que parece una fórmula que en matemática es eso. Efecto farmacológico es igual a alfa sobre DR, es decir, multiplicado por DR. DR es el fármaco y el receptor. Alfa es la actividad intrínseca. Cuando un fármaco tiene actividad intrínseca mayor a cero, significa que es activo farmacológicamente, que no solo se une al receptor, sino que desencadena fenómenos post-receptor que van a llevar al efecto farmacológico. Esos agonistas del sistema adrenérgico se los clasifica en catecolaminas, no catecolaminas y depletores de la norepinefrina. Y estas catecolaminas, pues, pueden ser agonistas alfa, beta, igual que los no catecolamínicos, y los depletadores pueden ser que aumenten la liberación o disminuyan la recaptación, etcétera, pero van a tener algún tipo de repercusión para que el neurotransmisor actúe sobre alfa o beta. Y las catecolaminas las vamos a clasificar en endógenas, exógenas, bla, bla, bla. Eso es otro tema. ¿Por qué se llaman catecolaminas? Provienen de un compuesto original que es la feniletilamina. De ahí parten todas las catecolaminas. Este es un núcleo bencénico, este que estamos viendo acá. Este es el núcleo o anillo bencénico. Y esta es una cadena lateral etilamina que los cambios que hacen los laboratorios en estas estructuras generan cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos en los diferentes compuestos, que cuando lean van a entender cuando cambian el carbón alfa, beta, el anillo bencénico, el amino, que se le da más actividad beta, alfa. Es muy interesante. Esto es para los bioquímicos, no sé si les interesa mucho, pero van a leer y es algo que es interesante como de un compuesto original, el origen de las catecolaminas, nacen todas las catecolaminas, tanto endógenas como exógenas. Ahí tenemos la tirosina, que era el precursor, igual con su anillo bencénico y su etilamina, y la dopa, y la noradrenalina, y la adrenalina, todos tienen una estructura similar. De ahí que se les llama catecolaminas. Katzun usa esta clasificación para los agentes simpático-miméticos. Dice, bueno, pueden actuar de manera directa sobre los receptores alfa y beta o lo hacen de manera indirecta, liberando o inhibiendo la recaptación. Y nos clasifica a los agonistas alfa en no selectivos, selectivos alfa 1, selectivos alfa 2 y así bien los beta y todo lo demás. Esa es una manera de enfocar el tema. Acción directa, selectivos y no selectivos. Y los de acción indirecta. Estamos más o menos en lo mismo. Van a haber clasificaciones como esta, de acuerdo a la acción terapéutica más importante. Por ejemplo, agentes presores, es decir, que aumentan la presión arterial. Todo lo que está en rojo es que existe en nuestro medio. Lo que no está en rojo son fármacos de libro. O hay en otros países, pero en nuestro país no hay. Entonces, agentes presores tenemos noradrenalina, epinefrina, dopamina y fenilefrina. Broncodilatadores tenemos el salbutamol, terbutalina, salmeterol y formoterol. Estimulantes del sistema nervioso central solo tenemos el metilfenidato. Relajadores uterinos, salbutamol y terbutalina. Anorexígenos, la sibutramina. Es la única que ahora algunos endocrinólogos utilizan para tratar pacientes con obesidad. Producen anorexia, disminuyen su ingesta y los preparan para perder calorías con ejercicios progresivamente intensos. Los descongestionantes nasales son los que más hay en nuestro medio, todos hay. Todos los productos antigripales que vamos a comenzar a consumir con la llegada del invierno
todos vienen con algún descongestionante. Vasoconstrictor, todos ellos son alfa 1 agonistas. Cierran los vasos pequeños nasales y nos evitan la congestión. Y finalmente los estimulantes cardíacos, la adrenalina y la dobutamina, que en rojo, pues esos dos productos hay en nuestro medio. ¿Qué diferencia hay entre los agonistas catecolamínicos y no catecolamínicos? Es decir, los que no son catecolaminas y cotalaminas. Las que son catecolaminas, estos que tienen el anillo bencénico y la etilamina como cadena lateral, son fármacos que por vía oral son inefectivos. No hay adrenalina, ni noradrenalina, ni isoprotol, nada de estas cosas para administrar por vía oral. Su acción es corta y la penetración al sistema nervioso central es pobrísima, a diferencia de las no catecolamínicas, que se pueden usar por vía oral, sí, son efectivas, que su duración de acción es larga y que muchas de ellas pueden penetrar al sistema nervioso central para producir algunos efectos que se requieren. Entonces, la clasificación que voy a utilizar para desarrollar el tema es los fármacos que los clasificamos en acción directa, indirecta, acción mixta. Vamos a ver los de acción directa, que son catecolamínicos. Estas catecolaminas pueden ser endógenas o exógenas. Las endógenas son las que se producen en nuestro cuerpo, noradrenalina, adrenalina y dopamina. Y las exógenas son las que utilizamos, compuestos que los hemos producido basándonos en la estructura química de las catecolaminas, como la dobutamina, dopexipina, el fenoldopan y el isoproterenol o isoprenalina, que también se llama. Y luego vamos a ver las no catecolaminas y los inhibidores de la recaptación y los que actúan por desplazamiento de los de la- del neurotransmisor. Bien, entonces, veamos, vamos a empezar con los agonistas catecolamínicos endógenos. Estos fármacos son de acción directa. Tienen efectos como la adrenalina alfa y beta. Normalmente la adrenalina, todos ustedes han escuchado desde que entran a la facultad, que es el fármaco de elección para tratar el shock anafiláctico. Que todo paciente que hace paro cardíaco, vamos a utilizar adrenalina para sacarlo del paro cardíaco, ¿verdad? Esto se puede dar por inyección intracardíaca, por tubo endotraqueal, pero la cosa es que metas adrenalina para que esa catecolamina produzca su estimulación a nivel del receptor beta 1, sobre todo para que vuelva a latir ese corazón. La epinefrina produce vasoconstricción, aumento del gasto cardíaco, aumento del gasto, ¿no?, de la presión arterial y broncodilatación. Vamos a ver las diferencias que hay con la norepinefrina y dopamina después, pero nos vamos a dedicar a la epinefrina. Esta epinefrina actúa sobre todos los receptores, tanto alfa como beta. Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Es el estimulante cardíaco más potente y es el fármaco de elección contra un paro cardíaco, shock anafiláctico. Y la vía de administración, por lo general, es por vía intramuscular. Se puede dar por vía subcutánea, intramuscular y cuando no es respuesta por vía intravenosa, pero con altos riesgos de producir problemas. Eh, pues se puede usar como un vasoconstrictor en casos de hemorragias. En algunas endoscopías terapéuticas se usa un poco de vasoconstrictor cuando hay un vaso sangrante, exsanguinante, entonces se puede usar vasoconstrictores. Los anestésicos locales
se pueden asociar también con epinefrina para aumentar la duración de la acción por la vasoconstricción. No se va a absorber el anestésico y va a quedar más tiempo, ¿ya? Y para disminuir la toxicidad del anestésico que estás inyectando. Esta adrenalina tiene efectos sobre alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, pero más sobre beta 2 que beta 1. Es un fármaco que solo se administra por vía parenteral o a veces por vía inhalatoria, ¿no? Cuando el paciente ha hecho paro y está intubado, pues si no hay una vía para inyectar, se puede introducir por vía respiratoria. Tiene una vida muy corta, de 2 a 3 minutos, se metaboliza por las enzimas estas que hemos mencionado, se elimina por como este ácido vandélico a través del riñón o también de manera inalterada. Es un agonista alfa-beta inotropopresor. Hay varias concentraciones en el comercio que después las van a aprender. Para cada una de las vías generalmente vienen en concentraciones de 1 en 1000, en 10.000 y se usan en diferentes concentraciones para diferentes usos. El mecanismo de acción de este fármaco es pues la estimulación de todos los receptores alfa y beta. Relaja el músculo liso del aparato bronquial. Algunas veces, cuando no se tiene otro fármaco y el paciente está en una crisis asmática, la adrenalina podría servir, pero esto es en época de guerra. Normalmente en un hospital hay broncodilatadores, hay fármacos que solo trabajan sobre el músculo liso bronquial. Pero si no tuvieran nada, pues la adrenalina podría de alguna forma ayudar. Por su efecto beta 2, ¿no? Dilatación del músculo esquelético, vasoconstricción de los vasos periféricos sanguíneos por alfa 1, ¿no es cierto? Pero normalmente esto puede estar ligado a efectos un poco peligrosos. Por ejemplo, las taquiarritmias, la isquemia, la vasoconstricción esplánica. Y muchas veces cuando se lo administra por vía intravenosa, esto produce arritmias hasta mortales, con fibrilación ventricular, paro cardíaco y muerte. O sea, hay que tener mucho cuidado, paciente monitoreado y usar bombas de infusión para aplicar por vía intravenosa. Generalmente por vía subcutánea no hay problema, se deben buscar zonas centrales en el abdomen que después de la aplicación subcutánea, pues una fricción enérgica para que no produzca necrosis. La utilidad clínica, pues, el shock anafiláctico es la respuesta espectacular de los pacientes que están al otro lado y los retornas en un minuto después de la inyección. Puede ser un agente alternativo en primera línea si la noradrenalina está contraindicada para levantar pacientes con paro cardíaco, broncoespasmo, ¿no? Y algunas veces se usa también para la congestión nasal por vía tópica, pero esto es excepcional. Cuando una persona embarazada hace un paro cardíaco, cualquier de estos problemas, no se debe suspender este medicamento pensando que pueda producir teratogénesis. No está demostrado. Y debe preservarse primero la vida de la madre antes que pensar en el niño cuando hay este tipo de emergencias. Claro que hay que tomar ciertas precauciones. No inyectar en el glúteo, nunca, siempre por vía subcutánea. A veces no responde rápidamente por vía intramuscular, la anafilaxia no la reviertes. Y cuando inyectas puede haber una necrosis por clostridium. Este síndrome de Fournier es una necrólisis de la zona donde inyectas y puede acabar con la vida del paciente con amputación de genitales, extremidades inferiores, etc. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Las dosis. Normalmente en el paro cardíaco vienen preparaciones de 1 en 10.000, una ampollita de 1 miligramo, y se utilizan entre 3 y 5
cada 3 a 5 minutos 1 miligramo por vía intravenosa o por vía tubo endotraqueal. Entonces, anafilaxia. La adrenalina está en primer lugar. No son los corticoides ni los antihistamínicos. En el paro cardíaco, si tenemos el desfibrilador, de preferencia hay que tomar el ritmo, ver si es fibrilación, desfibrilar. Si no, adrenalina y un antiarrítmico. Cuando hay bradicardia y esta es sintomática, el paciente es hemodinámicamente inestable con la bradicardia, se pueden utilizar la atropina primero, los marcapasos transcutáneos, la dopamina y también la epinefrina. Y en el broncoespasmo, como les decía, pero con mucha precaución, esto no es una indicación de primera línea para la adrenalina. Y en los shocks, en los cuales la reposición de volumen no ha mejorado al paciente. Entonces se puede mejorar la tensión arterial con la adrenalina. Bien, voy a terminar acá. Vamos a continuar con este enlace que les he dado el día jueves a las 8 de la noche.